Vamos a entrar de lleno entonces a nuestro tema del día de hoy. Y como ya se dieron cuenta, lo titulé Los frutos del cristiano. Sé que es un tema bastante común, por decirlo así, los frutos. Y lo oímos mucho a veces en predicaciones o nosotros lo leemos, en fin. Hay textos que son muy conocidos en referencia a esto. Y antes de entrar de lleno, quiero aclararles que a veces cuando nosotros estamos dando estos temas, o sea, las personas que nos ponemos aquí atrás de la cámara, no quiere decir que uno viva una vida perfecta y que todo esto que hoy vamos a hablar, yo ya lo vencí y vivo una vida completamente el 100% como el Señor lo pide. Ando detrás de eso, como sé que muchos de ustedes, los que están atrás de la cámara, también. Y quiero leerles un pequeño párrafo de lo que podría ser, en este caso escogí el árbol de los naranjos para ver cómo es un pequeño párrafito del proceso. Sé que muchos lo deben de saber, pero para aquellos que no, vamos a leerlo. Dice, ¿cómo conseguir frutos de los naranjos? Si el árbol produce flores, pero no frutos, es posible que las flores no estén siendo polinizadas. Agite las ramas mientras el árbol está en flor para soltar el polen y permitir que caiga sobre el pistilo. Tendrá que hacer esto regularmente durante un periodo de varios días. Bueno, yo sé que cuando éramos niños recibimos la clase de ciencias naturales, saben lo que es el pistilo. En las florecitas antes de dar los frutos, regularmente los árboles dan una florecita y tienen unos palitos, que esos son los pistilos, y hasta arriba es donde juntan el polen. Ese polen cae hasta el fondo y ahí es donde se llama polinización y empieza a crecer un fruto. Ahora bien, me dirán, bueno, pero esta no es una clase de ciencias naturales. Sí, es cierto, no lo es, pero muchas veces el Señor nos ha dejado ejemplos en la naturaleza o en la tierra para que podamos ver el proceso en sí de cómo nuestra vida debería de empezar a dar fruto. Como ven acá, muchas veces pueda que tengamos flores, pero no vamos a dar fruto porque no se ha conseguido el proceso completo de la polinización, que sabemos todos que es el Espíritu Santo el que es el que produce los frutos en nuestras vidas cuando ya estamos en el Señor. Entonces, antes quiero dejarles saber que la versión de Biblia que vamos a usar es la Biblia de las Américas. De ahí fue que sustraje todos los versículos que hoy vamos a leer. Y para empezar vamos a leer Lucas 6, 43 y 44. Y dice, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pero cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. Yo creo que este texto, lo hemos escuchado muchas veces en diferentes versiones, que dices, por sus frutos los conoceréis, y es más que claro que lo que la palabra dice aquí, no hay árbol bueno que produzca fruto malo o viceversa. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos en el Señor, sobre todo si tenemos al Señor dentro de nosotros y recibimos al Espíritu Santo, los frutos que vamos a dar van a dar la pauta de cómo estamos en el Señor. ¿A qué nivel hemos llegado? Porque es indiscutible que cuando acabamos de llegar al Señor, pues debe de haber un proceso de siembra, un proceso de cosecha. Y antes de seguir, yo sé que hay palabras en la Biblia que puede hacer que no las entendamos mucho, como dice acá. Pues cada árbol por su fruto se conoce, es lo que les decía, porque los hombres no recogen higos de los espinos, más que claro, ni vendimian uvas
de una zarza. Ahora podrán decir, bueno, ¿qué quiere decir vendimian? Quiero aclararles un poquitito para ir entendiendo un poco más la Biblia, porque a veces hay palabras pues que no son comunes en nuestro diario vivir. Y dice la palabra vendimian en la Biblia. La palabra vendimian proviene del latín vendimia. Este se divide en dos vocablos: vinea, que significa vid, y demere, que significa quitar, arrancar, tomar o retirar. Esto quiere decir que la vendimia en la acción de tomar las uvas del fruto y se realiza cuando el fruto ya está maduro. Entonces ahí, retrocediendo un poquito, que dice, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de la zarza. O sea, ni recogen las uvas de las zarzas, o sea, de las espinas, de los espinos. Si van a recoger uvas, tiene que ser de un árbol de uvas. Entonces les decía que el Señor nos dejó ejemplos magistrales en lo que es la agricultura. Porque puede ser que, les digo, algunos digan, bueno, no tiene nada que ver, y sí, tiene mucho que ver, porque el Señor no se equivocó. Nosotros podemos ver todos los procesos en la tierra. A veces Él nos dejó, en muchas partes de la Biblia nos dejó parábolas para enseñarnos más fácil, con pequeños ejemplos, qué era lo que Él nos quería decir. Y también, a mi manera de ver las cosas, todavía hoy por hoy no tenemos nuevas parábolas, pero sí tenemos el ejemplo de la vista. En este caso, hablando de frutos, enfocarnos cómo se produce un fruto, qué es lo que hay que hacer para que ese fruto crezca, qué tenemos que hacer nosotros como cristianos para que ese fruto, esos frutos que el Señor nos pide, empiecen a crecer en nuestras vidas. Nosotros recibimos la semilla, indiscutiblemente a la hora de aceptar al Señor, recibimos la semilla que se pone dentro de nosotros. Vamos a leer Mateo 13:22 y dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Es un texto bastante profundo este que estamos leyendo, porque les digo, hay muchos textos comunes, pero hay textos que están en la Biblia que el Señor nos habla de lo mismo, donde está un poquitito más profundo, y lo voy a volver a leer. Dice, el que recibe la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra. Pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Cuando nosotros llegamos al Señor, tenemos una tierra árida, llena de espinos, y viene el Señor y el Espíritu Santo y empiezan a limpiar toda esa suciedad que nosotros tenemos dentro, a limpiar nuestra tierra, donde el Señor ya puso la semilla, y esa semilla está supuesta a fructificar, porque la semilla que el Señor pone en nuestro corazón es una semilla perfecta, una semilla que no está corrupta. Pero dice aquí, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Ahora bien, sé que vivimos en un mundo muy conflictivo últimamente, cada día más. Y es más que natural que nos mantengamos preocupados. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo vamos a conseguir tal cosa? O ya sea para pagar, para esto, para lo otro. Es una constante que tenemos en el corazón. Y entonces nos olvidamos de quién es el proveedor, quién es el que va a cosechar en nuestras vidas. Y nosotros nos convertimos en la persona que pone la semilla y pensamos que así va a dar fruto. Jamás va a dar fruto una semilla que nosotros no reguemos constantemente con la palabra de Dios, con la oración.
No puede crecer una semilla que ustedes o que nosotros, perdón, no estemos regando constantemente. Hay semillas que necesitan sol, hay semillas que no necesitan sol, necesitan agua, necesitan poca agua. Es diferente en cada situación. Eso es lo mismo que nosotros tenemos que ver. Nosotros necesitamos no un sol literal, pero necesitamos la luz de la palabra para poder germinar esa semilla y ver qué es lo que el Señor nos pide acá. ¿Cómo es que nuestro árbol debe de crecer para empezar entonces a dar ese fruto que Él nos está pidiendo? Por ejemplo, cuando el agricultor pone la semilla, también tiene que cuidar esa plantación porque vienen pájaros a robarse las semillas y se las comen. Y entonces toda esa cosecha pues se pierde. No hay forma de poderla recuperar pues porque ya la semilla no está. Entonces también en muchas vidas llega la semilla, pero ahí mismo dejamos que venga cosas que son dañinas para nuestra vida y ahí mismo se roban la semilla y nunca más volvemos al Señor. Hay personas que llegan al Señor, pero están 2 o 3 días y después dan la vuelta y se van. Fueron emociones momentáneas, no fue una convicción de corazón. Entonces esa semilla cayó en tierra árida, en una tierra que era fácil que viniera el devorador y se la llevara. Y entonces es donde nosotros debemos de detenernos y decimos cómo está nuestra tierra, que nosotros vamos a permitirle al agricultor que trabaje nuestra tierra, que nuestra tierra sea regada constantemente, que nosotros recibamos ese sol diario para que pueda germinar esa semilla. Quiero que leamos 2 Corintios 9:8 y dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Entonces, regresando al texto anterior, donde dice que las preocupaciones y el engaño de las riquezas ahogan el fruto, aquí el Señor nos está prometiendo que nosotros no tenemos por qué preocuparnos por todo eso. Sin embargo, a veces dejamos que eso tome nuestra mente, nuestro corazón y empezamos a que esa semilla empiece como a secarse sin producción. Y una vez la semilla está ahí, el Señor es el único que puede hacer que vuelva a germinar. Dejémonos las preocupaciones por un lado, preocupémonos por empezar a crecer en el Señor, a que esas ramas puedan empezar a crecer y dar ese fruto que el Señor nos está pidiendo. Este texto es uno de miles que pueden haber en la palabra donde el Señor nos dice que no nos preocupemos, que Él es el proveedor, que Él va a estar ahí, que no nos va a hacer falta nada. Sin embargo, dejamos que esos pensamientos lleguen a nuestra mente y detenemos de una u otra razón el crecimiento de nuestro fruto. También está Juan 15:1 y 2 y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. ¿Vieron qué lindo y qué claro está esto? Nosotros sabemos que aquí dice, por ejemplo, yo soy la vid, Él es la vid. Y mi Padre el labrador, toda rama que en mí no da fruto, la corta. O sea, nosotros somos las ramas que estamos asidas del Señor. Pero debemos de dar fruto porque claro dice que toda rama que no da fruto será cortada. Pero si da fruto, el Señor la poda. ¿Qué es podar una rama, un árbol? Después de que ha dado los primeros frutos, viene el agricultor y empieza a cortarle muchas ramas para que después vuelva y brote más fuerte todavía.
El momento de la poda indiscutiblemente es doloroso y puede ser que la rama quede fea, porque va a quedar toda sin las ramas que se veía frondosa, pero era necesario cortarlas para que ese fruto volviera otra vez a germinar. Eso es lo que pasa con nosotros a veces cuando estamos pasando situaciones difíciles, situaciones que nos pueden tener en vilo, por decirlo así, decir por qué me está pasando esto, por qué me está pasando aquello, porque ya ha llegado el momento de podar nuestro árbol. Ha llegado el momento que el Señor dice, bueno, es necesario que sigas confiando en mí, pero tiene que volver a nacer ese fruto, porque puede ser que ese fruto se empiece a decaer y ya veamos aquello como normal. No, la confianza en el Señor debe ser de la misma forma todos los días. Volver a confiar cada día, volver a confiar, volver a dar esos frutos siempre que estén frutos y el árbol frondoso, pero ese árbol no se va a poner frondoso, sino va a pasar momentáneamente por la poda. Entonces tenemos que entender que en esta tierra no todo va a ser precioso y nuestro árbol completamente frondoso y maravilloso. No, hay momentos que ese árbol, por estaciones del año, hablando a nivel de agricultor, por estaciones del año, se puede poner, pongámoslo así feíto, porque muchas veces botan las hojas y ahí es donde tienen que cortarlo. Eso estamos hablando literal de un árbol. Pero en nuestro caso, a veces es necesario que el Señor pode ciertas ramas en nuestras vidas para que no eviten que ese fruto vuelva a ser un fruto grande y como Él nos lo está pidiendo. Porque hay plantas que yo no sé si ustedes se dan cuenta, que siempre les nace en el tronco una rama mala, como que en la planta sale otra rama que es mala, que empieza en lugar de ayudar a la planta, la empieza como a poner fea. Todas esas podas es necesario. Entonces, cuando estemos pasando por un momento de eso, no pensemos que el Señor nos ha dejado, no pensemos que el Señor nos ha olvidado o que algo malo está pasando. No, es necesario que pasemos por un momento, como dice la Biblia, que sufran un poco de tiempo para que entonces volvamos a dar ese fruto que el Señor pide de nosotros. Vamos a leer Gálatas 5:22 y 23 y dice, pero el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Este es un texto súper conocido y súper leído, los frutos del Espíritu Santo. Pero creo que lo hemos leído tanto, que ya lo vemos y lo escuchamos como dicen, como oír llover. Y no debería de ser así. Porque aquí está claro que dice, pero el fruto del Espíritu Santo es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, dominio propio. Contra tales no hay ley. Ahora, nos podemos detener un poco y decir, de todos estos enumerados, ¿cuál nosotros es el que estamos mostrando más? Tenemos gozo, tenemos paz, tenemos paciencia, tenemos benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Son cosas difíciles a veces cuando podemos decir, Dios mío, me hace falta, no tengo suficiente amor, porque el amor no se demuestra solo a las parejas, no, el amor es amor, es demostrar ese amor como realmente el Señor nos lo está pidiendo. Hay gozo en nuestro corazón constantemente, aún a costa de las pruebas o de los dolores que podamos pasar. Tenemos paciencia, somos pacientes cuando debemos de hacerlo o somos explosivos por cualquier mínima cosa. Tenemos benignidad con las personas, somos benignos, somos bondadosos, somos fieles, somos mansos, tenemos dominio propio. Es algo que debemos de analizar, de sentarnos y decir, realmente, Señor, tenemos esto, sino ayúdanos, porque nosotros tenemos la
la bendición, el privilegio de pedirle al Señor todos estos frutos. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, vamos a mostrar esos frutos, porque no nos equivoquemos de pensar que tener el Espíritu Santo es únicamente hablar en lenguas y decir, no, yo hablo en lenguas en una iglesia, ya yo estoy bautizada con el Espíritu Santo. Aquí no menciona eso. En Gálatas 5, 22 y 23 no menciona eso. Aquí no dice el fruto del Espíritu Santo es hablar en lenguas. No, no dice eso. Aquí dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Entonces es necesario, les digo, detenernos un poco y analizar. Quizás hemos estado en la creencia de que estábamos con el Espíritu Santo, ya hablo lenguas, yo ya estoy tranquila, yo salgo de aquí sin gozo, sin paz, sin paciencia, sin benignidad. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? El hablar en lenguas no es como voy a ser como un metal que resuena, como dice la Biblia. Si no tengo amor, soy como un metal que resuena. Y ahora, como siempre me gusta, para terminar, quiero que leamos Juan 15, 16 y dice, no me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Les digo, siempre yo busco ese texto que va a dejar como una espina en el corazón, y espero que esta noche, en este momento, les pueda quedar a ustedes en su corazón. Porque dice, no me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. O sea, si nosotros no damos el fruto que Él nos ha comisionado, a veces decimos, ¿por qué el Señor no me responde? ¿Por qué no me da esto? ¿Por qué no me da aquello? Porque hay muchas formas en que Él nos está diciendo el por qué a veces no recibimos. Si nosotros no estamos dándoles los frutos del Espíritu, nosotros no podemos esperar que el Señor nos resuelva todo lo que le estamos pidiendo, porque aquí está más que claro y dice, así el Padre les dará todo lo que piden en mi nombre. Y el Señor no miente en su palabra. No miente, pero debemos de ver qué es lo que nos está Él pidiendo. Porque no es nada más vivir desordenadamente o como nosotros querramos y después llegar a decir dame, 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 dame. Y después como no nos dio, al Señor no nos oye, no da. Y es necesario escudriñar la palabra. Porque si no escudriñamos, somos como ciegos. Y si estamos escuchando palabra que no nos está dirigiendo acá, recuérdense que un ciego no puede guiar a otro ciego. La persona que ustedes están escogiendo para que los guíe, si lo que les está predicando no está en la Biblia, no puede ser algo que venga del cielo. Porque nosotros debemos predicar y hablar lo que está en la Biblia en base a esto. Porque todo lo que yo diga, porque yo quiero decirlo, simple y sencillamente es una palabrería. Entonces, analicen, ustedes son responsables, porque el día que vayamos delante del Señor a darle cuentas, no tampoco vamos a poder señalar, como dijo Adán, la mujer que me diste por mujer fue la que me hizo pecar. Nosotros no podemos echarle la culpa a nadie. Nosotros somos responsables delante del Señor. Son los frutos que estamos dando. Nosotros, como les digo, no le podemos echar la culpa a nadie. Si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, nosotros no vamos a ver qué es lo que el Señor quiere. Yo los insto a que vuelvan a usar su Biblia, porque es triste ver cómo la Biblia ha sido sacada de las iglesias. Podemos ver las iglesias y ver mucha gente, y yo puedo decirles que una mínima parte de los que van a la iglesia hoy llevan la Biblia en sí, el libro.
se han acostumbrado a llevar un celular, un tablet, y vuelvo y les digo, yo no estoy en contra de eso, pero tampoco podemos instruirnos en un celular a lo que el Señor quiere. Es imposible que nosotros podamos leer en un celular hoja por hoja lo que el Señor nos quiere decir. Este es el manual. El celular va a pasar de moda. El tablet va a pasar de moda. Cualquier libro va a pasar de moda. Esto se va a quedar mientras nos permitan en este mundo tenerlo. Va a llegar un momento en que esto va a salir del mundo porque la Biblia lo dice. Estaba yo, los que viven acá en Estados Unidos, esta semana estaba yo escuchando que quieren sacar una ley y declarar el Antiguo Testamento como inconstitucional, antisemita. Yo creo que es preocupante y no es que ya esté la ley aprobada, pero una vez ya tienen la idea, esto va a llegar a suceder. Entonces, si nosotros hoy que la tenemos a mano, la estamos sustituyendo por algo que no vale nada, que la estamos sustituyendo por esto, que yo no digo, como les dije en uno de mis temas, que esto no sea bueno. Yo amo la tecnología. Para mí la tecnología es algo súper especial porque si no, no nos estuviéramos comunicando. Estamos usando la tecnología en este momento. Pero para leer la palabra del Señor, esto no. Esto yo lo puedo usar en la calle si necesito rápido encontrar un texto o alguien, leerle a alguien, pero para un devocional esto es imposible. Porque cuando yo esté en mi devocional me va a entrar un mensaje, me va a entrar una llamada, me va a entrar esto y me van a desconcentrar. Entonces, seamos conscientes y volvamos a tomar el manual que el Señor quiere. Volvamos a tomar el manual donde está lo que el Señor nos está pidiendo, porque los textos que hemos leído en este momento han sido más que claros de lo que el Señor nos está pidiendo. Y quiero que leamos un último texto que es Mateo 3:8 y dice, produzcan fruto que demuestren arrepentimiento. O sea, no podemos nosotros dar fruto si en nuestra vida no ha habido un cambio. No podemos pretender que tengamos frutos de naranjas si lo que tenemos son espinas. Si no hemos dejado que el agricultor haga su trabajo, aquí no va a haber fruto. Podemos tener flores que engañen, pero recuérdense que hay árboles que dan, por ejemplo, el árbol de papaya, yo le llamo papaya, otros le llaman lechosa, fruta bomba, depende del país donde ustedes me escuchen. Dice que primero hay unos que dan una florecita blanca antes de dar fruto. Y cualquiera diría, ya dio flor, ya va a dar fruto. Esa flor blanca nunca va a dar el fruto. Para que pueda dar fruto tiene que ser una flor amarilla. Es igual, pero el color varía. Entonces, como les decía al principio, la naturaleza nos deja muchos ejemplos de lo que el Señor nos pueda pedir. Pero ahora, lo que sí les insto es que cada uno de ustedes, de los que me están escuchando, es un consejo. Entiendan esto, yo no soy pastora. Yo estoy tomando este tiempo para hablar de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Esto es algo que debe de volver a sus hogares, debe de volver a sus vidas. No los sigan sacando de las iglesias, no los sigan sacando de sus vidas, porque aquí está todo. Incúlquenle a sus hijos a que lean esto. El mundo va para peor. Nosotros no vamos para mejorar cada día, y si no, pueden ir y leer el Apocalipsis y nos vamos a dar cuenta de lo que nos espera todavía. Y si no estamos preparados, vamos a caer a la primera que venga en este mundo. Entonces, eso era todo lo que les quería dejar en su corazón. Solo quiero volverles a leer Mateo 3:8 y dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Espero que esta pequeña charla, porque no son mensajes, son charlas, haya llegado a sus vidas y como a veces me gusta decir, a veces estamos esperando una respuesta del Señor y digo, ¿dónde la escucho? La podemos leer a veces en los carros, lleva un pequeño mensaje y ahí nos llegó la respuesta. El Señor nos habla de mil formas. Que este día, para aquellos que estaban esperando una respuesta, que este día haya llegado a su corazón.
Gracias por habernos acompañado. Te agradecería que le des un me gusta, que lo compartas con tus seres amados o tus amigos. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, que puedas suscribirte.